Bien, en este video vamos a hacer un pequeño paréntesis para referirnos a lo que por allí muchas veces nos referimos con lo que son las ondas periódicas. No nos vamos a detener mucho para explicar lo que son las funciones periódicas. Simplemente lo que queremos es mencionar las características de algunas ondas periódicas, sobre todo las que más solemos utilizar nosotros cuando hacemos síntesis de sonido. Básicamente nos referimos pues a las ondas cuadradas, las triangulares, las dientes de sierra y cuáles son las características que tienen. Bien, quizás también el término de ondas periódicas no es tan adecuado porque en sentido estricto, pues generalmente todas las ondas sonoras que podemos reconocer tienen, son periódicas al menos en una fracción determinada de tiempo. Pero bueno, por eso es que en algunas ocasiones se les suele llamar también las ondas armónicas. Quizás sea un término un poco más adecuado porque tienen armónicos perfectamente bien definidos, aunque pues también luego no es tan exacto. Pero bueno, nos referimos a que estas son ondas periódicas porque son fácilmente reconocibles porque sus formas de onda se repiten siempre de manera constante. Entonces aquí tenemos una definición donde las ondas periódicas son aquellas ondas que muestran periodicidad respecto del tiempo, es decir, su forma es constante. Podemos verlo cuando lo graficamos en un osciloscopio, podemos verlo. Ahora, en una onda periódica siempre se cumple esta, que es, bueno, parte de las funciones periódicas, ¿no? No nos vamos a detener a describirlo, pero bueno, es importante nada más mencionarlo, que siempre tenemos un componente donde hay una frecuencia y esta frecuencia tiene su amplitud. Bien, por ejemplo, bueno, vamos a empezar hablando de justamente, por ejemplo, las ondas cuadradas. Una onda cuadrada es una onda periódica, podemos distinguir perfectamente bien su periodicidad porque hay una regularidad en su forma y además pues la forma que vemos cuando se grafica en tiempo y amplitud pues es un cuadradito. ¿Sí? Ahora bien, una de las cosas importantes que debemos de saber en una onda cuadrada es cuáles son sus componentes frecuenciales que la conforman. Una onda cuadrada se utiliza mucho en síntesis de sonido porque básicamente una onda cuadrada es relativamente sencilla de hacer, sobre todo cuando hablamos de audio análogo, porque tenemos aquí una rampa donde se enciende el voltaje y luego cierto tiempo donde desaparece el voltaje. Entonces, una onda cuadrada se puede hacer con un interruptor que se abre y se cierra en el tiempo. Por ejemplo, aquí encendido, apagado. Entonces, por eso una onda cuadrada es relativamente fácil hacer en la síntesis análoga. Ahora, no existen las ondas perfectamente cuadradas, pero bueno, sí definen muy parecido a un cuadrado. En esta gráfica es perfectamente cuadrada. No existen, no se puede nunca tener una onda perfectamente cuadrada, pero sí lo suficientemente cercana para que pues, nos grafique aquí un cuadradito. Ahora, una de las cosas que es muy importante saber en una onda cuadrada es cuáles son sus componentes frecuenciales. Si nosotros aplicamos una transformación de Fourier, vamos a poder encontrar sus componentes. Bien, una onda cuadrada se conforma justamente de las armónicos impares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una frecuencia fundamental con una amplitud y luego va a aparecer aquí una secuencia de armónicos, pero son los armónicos impares, es decir, aquí está la frecuencia, el segundo armónico, que sería 2 veces la frecuencia fundamental, no aparece, pero sí aparece el tercer armónico, que es 3 veces la frecuencia fundamental. El cuarto no aparece, pero sí el quinto, que es 5 veces la frecuencia fundamental. Ahora, una característica que también es muy importante es la relación que tienen estos armónicos respecto a la fundamental en su amplitud. Por ejemplo, aquí tenemos una fundamental con cierta amplitud. Bien, el tercer armónico, además de que es 3 veces la fundamental, su amplitud va a ser de 1/3 de la frecuencia fundamental. El quinto armónico va a tener 1/5 de la frecuencia fundamental. El
séptimo armónico un séptimo de la frecuencia fundamental. Entonces, de esta forma, podemos darnos cuenta de que una onda cuadrada se va a conformar de una frecuencia fundamental con una amplitud que está dividida en 1, luego es 3 veces la frecuencia con su amplitud de 1/3, 5 veces la frecuencia con su amplitud de entre 5 y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera en la que se forma una onda cuadrada. Bien, una onda triangular se llama así porque podemos ver aquí su forma cuando se grafica en tiempo de amplitud, pues es un triangulito. Ahora, esto es interesante porque la onda triangular también se forma de los armónicos impares, igual que la cuadrada. La única diferencia que tenemos, que podemos ver aquí, ¿no?, es que las amplitudes de los armónicos son al cuadrado, entonces descienden al inverso, pero también descienden al inverso al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el tercer armónico no va a tener 1/3 de la amplitud de la frecuencia fundamental, sino va a tener 1/9, o sea, es 1/3 al cuadrado, 1/5 al cuadrado, este va a tener 1 entre 25 y este 1 entre 49. Aquí la gráfica, bueno, no la gráfica exactamente bien porque no se verían, pero básicamente una de las cosas que hay que saber en la onda triangular es que tiene los mismos armónicos que la cuadrada, pero en este caso los armónicos descienden mucho más rápidamente. Entonces, la triangular y la cuadrada comparten la secuencia de armónicos, pero la diferencia en el descenso de sus amplitudes es lo que marca la diferencia en su forma y, por supuesto, en su timbre. Bien, la diente de sierra, que también es bastante conocida, tiene una rampa y luego un descenso abrupto. Esta se conforma con los armónicos, tanto pares como impares, que descienden al inverso de la amplitud de la fundamental. Entonces aquí podemos ver que tenemos una frecuencia fundamental y aquí sí aparece el segundo armónico, que es 2 veces la frecuencia fundamental, y este segundo armónico va a tener la mitad de la amplitud. Luego tenemos el tercer armónico, que tiene 1/3 de la amplitud, el cuarto armónico 1/4 de la amplitud, y de esta forma va descendiendo. Entonces, en el caso del diente de sierra, sí tiene toda secuencia de armónicos y estos van descendiendo al inverso. Entonces, en resumen, cuadrado, armónicos impares que descienden al inverso, triangular, armónicos impares que descienden al inverso al cuadrado, y sierra, armónicos pares e impares que descienden al inverso y al cuadrado. Ahora, aquí vamos a hacer una representación. Vamos a usar para esto el entorno de programación de MaxMSP. Entonces, bueno, aquí podemos ver lo que puse aquí. Bueno, es un osciloscopio para que podamos graficar la onda. Aquí tengo un espectroscopio. Y aquí voy a elegir diversas formas de onda. Voy a elegir una senoidal, la voy a encender y aquí podemos darnos cuenta cómo se está graficando una senoidal y aquí podemos ver su espectro. Como es una senoidal, tiene únicamente una frecuencia fundamental, es una senoidal, tenemos una línea. Vamos a ver ahora una triangular. Aquí podemos ver que se grafica el triangulito y podemos ver sus armónicos. ¿Por qué el triangulito no se ve perfecto? Bueno, es un problema justamente en el software a la hora de hacer la graficación, pero bueno, podemos ver que es una punta y aquí tenemos los armónicos pares e impares que descienden muy abruptamente al cuadrado. Bien, tenemos la cuadrada, aquí podemos ver el cuadrado y podemos ver que aquí aparecen sus armónicos y esta onda es un poco más, ¿cómo podríamos decir? Algunos dicen como más
rugosa o rasposa o áspera que la triangular. Voy a poner la triangular y fíjense cómo realmente los armónicos son el mismo. Fíjense, por ejemplo, en esta punta y en esta punta. Y ahorita que ponga la cuadrada, fíjense, aquí aparece. Entonces son los mismos armónicos, pero esta se escucha más áspera. ¿Por qué? Porque sus armónicos tienen un descenso de amplitud menos abrupto. Entonces se perciben más, sobre todo aquí en las frecuencias medias y altas. En la triangular, como tiene un descenso más abrupto, estas ya tienen tan poca amplitud que ya no se percibe. Por eso se escucha más, podría decirse, limpia, más similar a la senoidal. Y bien, y la diente de sierra, aquí podemos ver su forma, y nos damos cuenta que justamente su espectro está más cargado porque tiene tanto armónicos pares como impares. Fíjense, voy a poner una diente de sierra y una triangular, y fíjense cómo los armónicos pares desaparecen. Diente de sierra, cuadrada. Si pueden fijarse aquí en los componentes, por ejemplo, fíjense en estos tres, cuando pongo la diente de sierra van a aparecer en medio. Aparecen más componentes, está más cargado de justamente los componentes armónicos, tanto pares como impares. Entonces aquí visualmente podemos darnos cuenta de esto. Ahora, ¿qué sucede si yo agarro, aquí tengo un filtro, voy a tomar el filtro y voy a ir quitando todos estos componentes? Voy a utilizar para esto un filtro de pasabajas. Ahí ya podemos ver algo. Bien, voy a hacer un barrido, voy a hacer que aparezcan un poquito más. Vemos la forma de diente de sierra, pero conforme yo voy quitando los armónicos, voy suavizando el espectro y además podemos darnos cuenta de que la forma se va alterando. Finalmente, cuando yo filtro bastante, aquí ya tengo muchos de los armónicos bastante filtrados, solamente aparecen unos muy pequeñitos y podemos ver que la forma de la onda se va haciendo más parecido a una senoidal, obviamente, ¿no? Porque le estoy quitando componentes. Si tuviera un filtro perfectamente bien equilibrado y solo pudiera aislar la fundamental, podríamos darnos cuenta perfectamente bien de la forma senoidal que se forma. Bien, una cuadrada es lo mismo. Bien, voy a irle quitando los componentes frecuenciales y vemos como la forma de la onda va cambiando y se va haciendo más semejante a una senoidal. Y la triangular es lo mismo, tenemos el triangulito, le vamos quitando los componentes y esta sí es un poquito más fácil de aislar y podemos ver que esta aquí parece una senoidal porque ya los armónicos que aparecen tienen muy poca amplitud y aquí podemos justamente tener una visualización de cómo siempre además cuando cambiamos la forma de la onda alteramos el espectro y viceversa. Si alteramos el espectro, irremediablemente, irreversiblemente vamos a estar cambiando la forma de la onda porque es la misma, solamente que con dos graficaciones distintas. Está en tiempo y amplitud y está en frecuencia y amplitud. Entonces me parecía importante que pudiéramos aclarar algunas de estas cosas para que supiéramos cuando elegimos las formas de las ondas cómo vamos a alterar los espectros. Y esto es muy importante. Entonces esto es un paréntesis de cuestiones de acústica que bueno, ya se entiende que se deben de conocer un poquito más a detalle, pero para todos aquellos que preguntaban justamente de las ondas periódicas y de los espectros que se generan y de las texturas, de los timbres que se pueden obtener mediante la combinación de estos, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Si hay alguna
duda más grande, bueno, lo que podríamos hacer es, si nos escriben, podemos hacer una explicación un poquito más detallada al respecto. Fear, sadness, comfort,